Este año se cumplen 15 años del lanzamiento del primer iPhone, el cual cambió por completo la vida como la conocemos hoy día. Antes del 2007, cuando Apple anunció este teléfono, así era como se veían los teléfonos en el pasado, pero para lograr eso, Apple tuvo que inventar y hacer unas cosas bastante increíbles. Y en este video te estaré contando varias historias sorprendentes de este primer iPhone, así que comencemos. En el 2007, Apple era una compañía muy diferente a la que conocemos hoy día, ya que aunque sin duda alguna era conocida por las computadoras que hace, su punto principal de venta era el iPod, el popular reproductor de música de hace ya varios años. Increíblemente, durante el desarrollo del iPhone, Apple contempló la idea de traer un sistema operativo muy similar a cómo es que funcionaban los iPods que hacía la compañía, incluso trayendo la ruedita característica de estos reproductores de música, pero obviamente Apple pensó otra forma de poder controlar este teléfono y hoy día tenemos un equipo que no funciona para nada como funcionaban los iPods de aquel entonces. Como parte del desarrollo del sistema operativo de lo que se convirtió en el primer iPhone, Steve Jobs solamente pensaba que existían dos alternativas: o minimizar el sistema operativo que Apple tenía en sus computadoras, o desarrollar un nuevo sistema operativo basado entonces en el sistema operativo de los iPods como vimos anteriormente. Para lograr estas dos ideas, Steve Jobs hizo algo bastante característico de él. En vez de simplemente tomar una decisión, él decidió poner a competir a dos altos ejecutivos de la empresa, a Tony Fadell, el cual apodan como el padrino del iPod, y entonces a Scott Forstall, el cual en aquel entonces era el jefe de software de Apple. 15 años después, hoy obviamente sabemos que Apple logró minimizar el sistema operativo de sus computadoras para colocar una versión bastante modificada en ese primer iPhone, el cual entonces en aquel momento se conocía como iPhone OS, y luego después de varios años fue que Apple le cambió el nombre a lo que conocemos hoy día como iOS. La presentación de Steve Jobs de este primer iPhone ha sido catalogada por muchas personas como una presentación histórica porque realmente fue algo increíble. En serio, si te gusta mucho la historia de Apple, te estaré dejando el enlace acá abajo de esa presentación, porque si no la has visto y te interesa la historia de Apple, altamente te recomiendo que vayas y la veas. Durante la presentación, obviamente Steve Jobs usa varios iPhones para poder demostrar varias de las novedades de este nuevo teléfono, pero lo que las personas no se dieron cuenta en esa presentación es que esos primeros teléfonos eran unos prototipos súper frágiles. 6 meses antes del lanzamiento de este teléfono fue que se llevó a cabo la presentación, y en ese momento Apple todavía no había descifrado cómo hacer este teléfono en masa, y para poder tener teléfonos disponibles para poder mostrar estas nuevas funciones del iPhone, ejecutivos de la compañía viajaron directamente a Asia para entonces traer algunos de los prototipos que lograron hacer en su propio equipaje de mano en busca de que estos teléfonos no se dañaran en el camino a Estados Unidos. No tan solo era el hardware, las partes del teléfono que todavía no estaban finalizadas, sino que también el software, ya que en ese momento había aplicaciones que se cerraban sin avisar, e incluso también había aplicaciones que todavía no se habían finalizado. Por tal razón, los ingenieros de Apple decidieron entonces descifrar cuáles cosas se podían mostrar y qué pasos se podían seguir para que entonces los teléfonos no fallaran, y eso mismo fue lo que hizo Steve Jobs en la presentación. Abrió ciertas aplicaciones en cierto orden, porque si lo hacía de otra manera era posible que el teléfono fallara y entonces se dañara esta excelente presentación. En realidad esto no fue lo único loco que hizo Apple 6 meses antes del lanzamiento del iPhone, ya que también hay una historia bien loca sobre su pantalla. Cuando Steve Jobs estaba probando el iPhone, ese prototipo tenía una pantalla de plástico, ya que en ese momento Apple había decidido que el teléfono iba a tener el mismo tipo de pantalla que los iPods que hacía la compañía en ese momento. Sin embargo, luego de que Steve Jobs presentó el iPhone en esta histórica presentación, decidió entonces llevárselo para su casa, y ahí fue que entonces se dio cuenta que cuando sacó el teléfono de su bolsillo, toda la pantalla estaba raspada. En ese momento él no sabía
sabía si la pantalla se raspó por las llaves o qué fue lo que pasó, pero decidió entonces llamar al equipo de ingenieros de la compañía 6 meses antes del lanzamiento para que entonces cambiaran la pantalla de plástico a que entonces fuera una de cristal. Como se podrán imaginar, esto fue una sorpresa bastante chocante para los ingenieros de Apple, los cuales entonces le dijeron a Steve Jobs que es posible que quizás dentro de 3 a 4 años será posible hacer las pantallas de estos teléfonos de cristal, pero en esos momentos solamente podían hacerlas de plástico. No obstante, como era de esperarse de Steve Jobs, este presionó y le dijo a los ingenieros que la pantalla del iPhone tenía que ser de cristal cuando entonces el teléfono lanzara en junio del 2007. Recuerden, todo esto está pasando en enero, cuando Apple entonces hizo la presentación de este primer iPhone. Fue en ese momento cuando Steve Jobs decidió llamar al jefe de Corning, la compañía que hoy conocemos como la que hace los cristales Gorilla Glass, y entonces le dijo así directamente como él solía hacer, que el cristal que ellos hacían era una porquería y que ellos necesitaban algo mejor. Los ingenieros de Apple sí habían hecho algunos prototipos del primer iPhone con una pantalla de cristal, pero 100% cada vez que el teléfono se caía en sus pruebas, la pantalla se rompía, así que entonces esa fue la razón por la cual entonces ellos se fueron a hacer una pantalla de plástico, ya que no querían ofrecer una pantalla tan débil como la que tenían de cristal en ese momento. Luego de esa llamada, los ingenieros de Corning le dijeron a Apple que ellos estaban trabajando en un prototipo de un nuevo cristal antirraspazos, que entonces es lo que se convirtió en lo que conocemos hoy día como Gorilla Glass, y efectivamente eso fue lo que llegó al primer iPhone, un cristal de Corning que entonces era mucho más resistente a raspazos y a caídas. La idea de un cristal antirraspazos y súper resistente como conocemos hoy como parte de Gorilla Glass fue algo que entonces se estaba desarrollando en ese momento, pero llegó de forma inicial al primer iPhone de Apple, lo cual entonces sin duda alguna le calmó las cabezas y calmó la gente y los ingenieros de Apple, ya que entonces lograron traer un iPhone con una pantalla de cristal y entonces lograron satisfacer lo que Steve Jobs estaba pidiendo. En fin, como pudieron ver a lo largo de todas estas historias del primer iPhone, es una historia bastante alocada, pero fue un grupo de trabajo bastante exhaustivo y bastante fuerte para entonces poder crear un equipo que, en mi opinión, sin duda alguna cambió el mundo, ya que pensemos ahora todas las cosas que hacemos en nuestros teléfonos, aplicaciones para pedir comida, hacemos pagos desde aquí, exploramos el internet, grabamos videos, incluso puedes tener un canal de YouTube, así que el iPhone fue un paso bastante grande para cambiar el mundo como lo conocemos. El lanzamiento del primer iPhone fue tan importante que logró cambiar los planes que Google tenía para los primeros teléfonos con Android, ya que estos se iban a ver así, como un teléfono, como si fuese un BlackBerry en ese momento, pero entonces la compañía cambió los planes prácticamente a último minuto para entonces lanzar este primer Android con una pantalla bastante grande táctil, más o menos similar a lo que Apple había hecho con el primer iPhone. Espero que con este video hayas aprendido un poco de la increíble historia del primer iPhone en este año cuando se cumplieron los 15 años del lanzamiento de este teléfono. Este teléfono yo lo compré ya luego de que entonces el teléfono salió. Yo inicialmente no tuve el primer iPhone, pero sin duda alguna lo quería, y cada vez que veía a alguien utilizando uno me sorprendía porque era algo que quería, pero en ese momento no podía tenerlo. Ahora que hemos llegado al final de este video, cuéntame tu historia de cómo fue que llegaste a tener un primer iPhone, cuál fue tu primer iPhone. El mío fue por lo menos un iPhone 6, así que llegué bastante tarde a la fiesta de los iPhones, pero déjame acá abajo en la sección de comentarios cuál fue tu historia y cuál fue entonces tu primer teléfono de Apple. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y familias para que más personas conozcan un poco más de la historia de este primer teléfono de Apple. Y si te gustó este video, suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.